Hola chicos y chicas de toda Bolivia, bienvenidos a su cuarta clase de química. Yo soy Lucio Fuentes y pertenezco a la Liga STEAM. Hoy hablaremos sobre termoquímica. Así que coge por un lápiz y un cuaderno que hoy vamos a aprender mucho. Ponte cómodo y comencemos. Los puntos que hoy veremos son: ¿qué es la termoquímica? ¿Qué es la espontaneidad? Sistemas según el intercambio de energía y masa, y las variables según el intercambio de masa. Además veremos qué son las funciones de estado. Punto número 1. ¿Qué es la termoquímica? Para esto vamos a dar el siguiente caso. Siempre suele en el momento en cuando nosotros estamos cansados o agotados y solemos usar el término estoy cansado, no tengo energía. Pero ¿sabemos lo que es realmente energía? Entonces nos hacemos esta pregunta. ¿Qué es energía? Bueno, la energía en palabras sencillas es la capacidad de realizar trabajo. Entonces, tenemos distintos tipos de energía, como la energía eléctrica, la energía solar y la energía hidráulica. Vamos a hacer énfasis en uno de estos tipos de energía. Energía solar. La misma es usada para diferentes propósitos, por ejemplo, para el transporte. Como puedes ver en la imagen, existen automóviles que usan energía solar para transportarse. O en nuestro caso, que es más común usar los teleféricos, en nuestra ciudad de La Paz, vemos que cada cabina de teleférico tiene paneles solares en la parte superior. Estos paneles solares captan la energía solar y la usan para la energía eléctrica. Otro propósito de la energía solar es la generación de electricidad. Existen casas en las cuales en sus techos tienen paneles fotovoltaicos, los cuales captan los fotones de la energía solar y la convierten en energía eléctrica a corriente directa, que esto a través de un inversor se convierte en energía alterna y la misma es usada para energía eléctrica. La energía solar también es usada para la calefacción y del mismo modo para proporcionar aire acondicionado. También se usan paneles fotovoltaicos. La energía solar también es usada para el calentamiento de agua. Es un caso típico en nuestra ciudad. En este entendido, veamos qué es la termoquímica. Bueno, la definición nos dice que la termoquímica es el estudio de los intercambios de energía calorífica en las reacciones químicas. En una reacción química, es decir, donde los reactivos se combinan para formar productos, se pueden dar dos casos. El primero, en el que en una reacción química puede liberar energía calorífica, o es decir, calor en sí. La misma es considerada reacción exotérmica, es decir, que la variación de entalpía va a ser menor que cero. El siguiente caso es cuando una reacción química absorbe energía calorífica, es decir, absorbe calor. La misma es considerada como una reacción endotérmica, donde la variación de entalpía va a ser mayor que cero. Pero tal vez te preguntes, ¿qué es el calor? Bueno, el calor es la transferencia de energía térmica entre dos cuerpos que están a diferente temperatura. Por ejemplo, tenemos dos cuerpos en el que el cuerpo 1 transfiere energía calorífica al cuerpo 2. Esta magnitud termodinámica que mide estos intercambios energéticos, es decir, que mide el calor, se llama entalpía, como puedes ver en tu pantalla. Recuerda, la entalpía es el calor que el sistema absorbe o libera a su entorno, y siempre en condiciones donde la presión sea constante. Las unidades físicas son joule sobre mol, o puede ser también calorías sobre mol. Ejemplo: en la combustión del metano en condiciones estándar de 25 grados centígrados surge la siguiente reacción química, en el cual se va a combustionar el metano con ayuda del oxígeno gaseoso y va a dar lugar al dióxido de carbono y al agua. En esta reacción química puedes observar que está igualada, pues cada uno tiene su respectivo coeficiente de igualación y la misma tiene una variación de entalpía de menos 803 kJ sobre mol. ¿Qué quiere decir esto?
que el signo negativo nos indica que es una reacción exotérmica, es decir, que la reacción va a liberar energía. En sencillas palabras, la variación de entalpía representa el calor que está liberando la combustión de un mol de metano, como puedes ver en tu pantalla, esto siempre a presión constante. Pregunta: la siguiente reacción química del agua, ¿es exotérmica o endotérmica? Aquí tenemos la reacción, que es el agua que se combina con energía para dar lugar a el hidrógeno gaseoso y el oxígeno gaseoso. Esta reacción, como ves, está igualada y nos indica que tiene una variación de entalpía de 285 kJ sobre mol. Tienes 30 segundos para responder a esta sencilla pregunta. Tiempo. Debido a que la entalpía de esta reacción química indica un valor positivo, nos indica que es una reacción endotérmica. Punto número 2. ¿Qué es espontaneidad? Bueno, una reacción espontánea son aquellas que ocurren bajo ciertas condiciones sin que para esto se requiera ningún tipo de ayuda. Por ejemplo, tengo esta reacción química que para darse lugar no voy a necesitar de influencias externas. Para esto tienes que tener en cuenta que el punto en el que cambia el sentido de la espontaneidad se llama punto de equilibrio. Recuerda que equilibrio quiere decir aquel sistema en el cual no se observen cambios mientras transcurre el tiempo. Pero debes considerar que las sustancias involucradas en dicha reacción van a seguir reaccionando esto a nivel molecular. En esta imagen puedes ver procesos espontáneos y no espontáneos. Por ejemplo, en la cascada vemos que el agua va a descender de manera natural y espontánea gracias a la gravedad. Del mismo modo, el descongelamiento de un hielo es una reacción espontánea, puesto que se va a generar de manera natural, ya que la temperatura ambiente es mucho mayor a la temperatura de congelación. Así también, la oxidación del hielo es una reacción espontánea. En esta otra imagen, que es más práctica, podemos ver que un niño está descendiendo y esto es una reacción espontánea porque esto surge gracias a la gravedad. A diferencia del otro niño que está queriendo ascender, esto no es espontáneo, puesto que para esto este niño va a necesitar una ayuda o un empuje. Entonces estas son las diferencias entre procesos espontáneos y no espontáneos. Ejemplo. Un ejemplo clásico de una reacción espontánea es la reacción del carbono en la transformación del diamante a grafito. Es decir, el diamante, que usualmente es usado para elaborar joyas muy caras, muy preciosas, esta misma de manera espontánea se puede convertir en grafito. ¿Y qué es el grafito? Es usado para elaborar las minas de los lápices. Pero vamos a ver sus características. Ambos compuestos son hechos de carbono puro, es decir, que son átomos de carbono unidos entre sí y nada más, solo son de carbono. La diferencia está entre sus formas alotrópicas. ¿Qué quiere decir esto? Que las moléculas formadas de un solo elemento, pero en distinta estructura molecular, es decir, tanto el diamante como el grafito, ya que son ambos de carbono, tienen diferentes formas. En cuanto al diamante, podemos ver que cada átomo de carbono se halla unido a 4 átomos de carbono. Como puedes ver, 1, 2, 3 y 4 átomos de carbono. Esto le da una disposición tetraédrica, que quiere decir que él forma un ángulo de 109 grados entre enlace y enlace. Con esto se va a dar a lugar una estructura cristalina perfecta y la misma es tridimensional. A diferencia del grafito, que cada átomo de carbono se halla unido a 3 átomos de carbono.
Como puedes ver, este es el átomo de carbono unido a 1, 2 y 3 átomos de carbono. Y esto da lugar a una disposición plana, es decir, que va a formar ángulos de 120 grados entre enlace y enlace. Esto va a generar una estructura en forma de capas, es decir, una estructura bidimensional en la cual las capas van a estar superpuestas una sobre otra. Esas son las dos formas alotrópicas del diamante y del grafito. Pero a lo que íbamos inicialmente. ¿Cómo es que el diamante se convierte espontáneamente en grafito? Bueno, esto se debe a la tendencia de alcanzar una estabilidad máxima, es decir, el principio de Le Chatelier que vimos las clases pasadas. Dado que la forma del grafito es mucho más estable que el diamante, es por esto que surge esta reacción, que el carbono del diamante se va a convertir al carbono del grafito. Pero para que se dé lugar a esto, se deben existir condiciones de temperatura y presión ambiente. Y esto da lugar que se genera una velocidad de transformación extremadamente lenta. ¿Qué quiere decir? Que para que el diamante se convierta en grafito deben pasar muchos, pero muchos miles de años. Porque el carbono del diamante está rígidamente enlazado y dentro de él existe muy poca movilidad. Por eso el diamante va a tardar muchísimos años en convertirse en grafito. Dato curioso. Si el diamante puede convertirse en grafito, ¿crees tú que es posible convertir el grafito a diamante, es decir, el proceso inverso? Pues veamos. Si lográramos que los átomos del carbono del grafito rompan sus enlaces y se dispongan de forma tetraédrica, como está en la imagen, podríamos haber logrado el milagro alquímico de convertir este grafito en diamante. Pero para esto el equilibrio de este proceso sería que el carbono del grafito se convierta en diamante y el diamante asimismo grafito, como lo habíamos visto anteriormente. Esto generaría que la reacción sea una reacción reversible. Por tanto, se va a adaptar al principio de Le Chatelier. Como yo quiero convertir el grafito a diamante, esa es la pregunta, entonces para esto se debe favorecer la formación de los productos, la formación del diamante. Esto haría que se convierta una reacción endotérmica, es decir, que va a absorber mucha energía. Por tanto, para que esto se dé lugar, se necesitan altas temperaturas y altas presiones. En síntesis, podríamos lograr la transformación del grafito en diamante si cumpliéramos con estas condiciones: que la temperatura sea mayor a 2000 grados centígrados y que la presión sea mayor a 50.000 atmósferas. Como te darás cuenta, son valores muy altos. Porque si hacemos este ejemplo, tenemos una persona en la cual para llegar a esta presión de 50.000 atmósferas de que necesitaríamos una altura de una columna de agua de mayor a 516 kilómetros. Esto es una altura muy alta, porque si la comparamos con la profundidad máxima del océano, el océano tiene una profundidad máxima de 11 kilómetros. Y ahí te podrás dar cuenta que son presiones muy altas. Sin embargo, se ha logrado alcanzar estas metas, pero solo se ha obtenido un material muy duro de uso industrial, el cual se usa para cortar, pulir, triturar y también es usado para sensores eléctricos. Es decir, no se ha logrado encontrar el diamante que se anhelaba. Además que esto es un proceso termodinámicamente desfavorable. Pregunta. Con base al ejemplo anterior, ¿qué estructura de carbono es más estable? ¿La estructura del diamante o la estructura del grafito? Si pusiste atención a las diapositivas anteriores, se te será muy sencillo responderlo. Tienes 30 segundos.
La respuesta es, obviamente, la estructura del grafito. Por eso es que el diamante se convierte en grafito, pero como te dije, en un lapso extremadamente lento de tiempo. Punto número 3. Sistemas según el intercambio de energía y masa. Antes debemos definir qué es sistema. Bueno, sistema es cualquier parte o porción del universo que es sometida a investigación y la misma debe tener una cantidad específica de sustancia química y debe ser demarcado por límites específicos. El mismo es conocido o más conocido como sistemas termodinámicos. La Tierra es un claro ejemplo de un sistema, como puedes ver en la imagen, y su perímetro demarca la frontera. Todo lo que está fuera de ello se llama alrededores. Existen 3 tipos de sistemas termodinámicos. Tenemos el sistema abierto, en el cual interviene un intercambio de energía y de materia. También tenemos el sistema cerrado, en el cual solo va a existir un intercambio de energía y no así de masa. Y por último, el sistema aislado, en el que no existe intercambio de energía ni de masa. Por ejemplo, este es un ejemplo de sistema abierto, una planta, en el cual sí existe un intercambio de masa y sí existe un intercambio de energía. Un ejemplo de sistemas cerrados son algunos equipos eléctricos, como por ejemplo el televisor, en el cual vemos que solo va a existir un intercambio de energía y no así un intercambio de masa. Un ejemplo muy típico de sistema aislado es un termo, aquello que nosotros usualmente usamos para poder guardar líquidos y que los mismos no desciendan su temperatura. Este sistema aislado no contempla un intercambio de energía ni tampoco un intercambio de masa. Punto número 4. Variables según el intercambio de masa. Estas variables se clasifican en 2 tipos, ya sea que es de acuerdo a la dependencia o independencia con la cantidad total de materia presente en el sistema. Y a esto llamamos variables termodinámicas. Existen 2 tipos de variables termodinámicas. Tenemos las variables extensivas, que dependen de la cantidad de materia del sistema en estudio, y las variables intensivas, que no dependen de la cantidad de materia del sistema en estudio. Por ejemplo, para una variable extensiva, aquí tenemos un vaso que contiene jugo de naranja y tiene un volumen de 250 ml. Y acá tenemos una jarra que también contiene jugo de naranja con un volumen de 1000 ml. Como te darás cuenta, el volumen de la jarra es mayor al del vaso. Asimismo, esto provoca que la cantidad de materia que tiene la jarra va a ser mayor a la cantidad de materia que contiene el vaso. Con esto concluimos que el volumen sí depende de la cantidad de materia. Por tanto, el mismo es una variable extensiva. Un ejemplo para variable intensiva tenemos el mismo caso, el vaso de jugo de naranja, pero ya no vamos a hablar de volumen, vamos a hablar de temperatura. Y este tiene una temperatura de 20 grados centígrados. También tenemos una jarra con jugo de naranja, la cual también tiene una temperatura de 20 grados centígrados. Como te darás cuenta, la cantidad de materia entre la jarra y el jugo es mayor. Sin embargo, la temperatura es igual. ¿Qué quiere decir esto? Que la temperatura no va a depender de la cantidad de materia. Por tanto, la misma es considerada una variable intensiva. Estos son algunos ejemplos de variables extensivas con intensivas. Entre las extensivas tenemos masa, volumen, número de moles, longitud, etc. Y entre las variables intensivas, la temperatura, la presión, la densidad y el peso molecular. Punto número 5. ¿Qué es una función de estado? Bueno, para esto vamos a definirlo así. Una función de estado son aquellas variables termodinámicas que solo dependen del estado inicial o final del sistema en estudio, es decir, solo dependen del estado en el momento en que se estén investigando.
Ejemplo, aquí tengo una taza de café, la cual tiene una temperatura de 85 grados centígrados y para yo podérmela tomar, tengo que dejarlas reposar hasta que deduzca su temperatura por lo menos hasta unos 55 grados centígrados. Entonces, para esto es natural que yo la deje reposar y que naturalmente se vaya descendiendo la temperatura, desde esta temperatura de 85 hasta esta temperatura final de 55. Pero puede que yo deje pasar mucho el tiempo y que descienda aún más su temperatura hasta una temperatura X, por ejemplo 30 grados centígrados. Entonces, para esto yo voy a tener que calentarla nuevamente y así poder llegar a la temperatura requerida, que es de 55 grados centígrados. Como acá están sucediendo dos tipos de casos, eso no va a importar. El punto es que se llegue a esa temperatura final, sin importar el camino que se haya tomado para lograr la misma. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la temperatura sí es una función de estado. Estos son unos ejemplos de funciones de estado. Por ejemplo, tenemos la temperatura, el volumen, la presión y otras funciones que vamos a ver profundizando temas como energía interna, la entalpía, entropía y la energía libre de Gibbs que vamos a ver en las siguientes clases. Pregunta: ¿la longitud es una variable extensiva o intensiva? ¿Qué crees tú? Tienes 30 segundos para responder a esta sencilla pregunta. Tiempo. La respuesta es: la longitud es una variable extensiva. Bueno chicos, espero que les haya gustado mucho la clase de hoy. Recuerda que hoy vimos sobre qué es la termoquímica, vimos qué es la espontaneidad, vimos sobre sistemas según el intercambio de energía y masa, es decir, sistemas termodinámicos. También vimos variables según el intercambio de masa, es decir, variables termodinámicas. Y también vimos por último qué son las funciones de estado. Además vimos sobre energía, calor y un dato curioso que espero te haya gustado. Eso fue todo por hoy. Si te gustó, coméntalo con tus compañeros. Conmigo será hasta la próxima clase de química. Nos vemos, cuídate mucho. Chao.